Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este módulo de inclusión educativa vamos a abordar no solamente este concepto en sí, sino las implicancias que trae para las escuelas y para la sociedad. Bueno, en ese sentido, a la hora de hacer una exposición sobre lo que es la inclusión educativa, habría que abordar una serie de temáticas que están íntimamente relacionadas, conceptos como el de diversidad, igualdad de oportunidades, justicia social, discapacidad, marginalidad, en fin. El término inclusión educativa trae aparejado a su vez otros conceptos, con lo cual nosotros vamos a tratar de ser lo más claros y concretos posibles en función de que nuestra temática tiene que ver con la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual. Ahora bien, yo he optado por tratar de enfocar la temática de la forma lo más clara, concreta y concisa posible, fundamentalmente porque hoy en la era de las comunicaciones y de Internet es relativamente sencillo encontrar bibliografías sobre la temática de autores de prestigio a nivel internacional, de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, UNESCO. Entonces me parecía que esta propuesta puede resultar interesante abordarla, por supuesto, desde conceptos que tienen un fundamento en estas organizaciones internacionales y en investigadores y en autores de relevancia internacional, pero bueno, he tratado como de hacer una especie de complemento entre esta información sumado a la propia experiencia de más de 30 años recorriendo establecimientos educativos en la Argentina y en algunos otros países. Entonces, bueno, vamos a partir desde lo macro. En primer lugar, vamos a tener que hablar sobre el Estado. Un Estado que en cualquier lugar del mundo es el encargado de diseñar políticas públicas. En nuestro caso, porque es el tema que nos compete, podríamos decir que el Estado es el encargado del diseño de políticas públicas inclusivas. ¿Esto qué implica? ¿Cómo se visualiza en el día a día de una comunidad, de un país? Bueno, con leyes, en algunos casos esas leyes tienen que ver con beneficios sociales que van a tener estas personas que están de alguna manera clasificadas como personas en situación de discapacidad. Por otro lado, leyes que contemplen aspectos educativos, concretamente que la persona en situación de discapacidad sea considerado un sujeto de derecho y por lo tanto con idénticas posibilidades que otras personas a educarse. Es un derecho que le asiste, dicho de otra forma. El Estado también regula a través de resoluciones, normativas, que de alguna forma le va dando un marco referencial a la inclusión. Ahora, digamos que estas leyes pueden o no estar en un país. Lo que sí es cierto que en el proceso inclusivo, como lo vamos a ver, requiere de una discusión que es bien profunda y que es una discusión social. Una discusión que tiene que ver con forjar una sociedad inclusiva donde todas las personas puedan participar y aprender juntas. Esto de tener una educación para todos y para todas las personas. Este es un concepto que está muy ligado a la justicia social. Entonces, cuando nosotros vamos a transferir este concepto de inclusión al sistema educativo, lo que podemos decir es que el sistema educativo necesariamente tiene que dar respuesta a grupos marginales o a grupos sociales, en este caso niños, jóvenes, y ya en otros niveles del sistema educativo, en el nivel superior, bueno, ver cuáles son esos grupos marginales, cuáles son esos grupos de riesgo que tal vez no tengan la oportunidad de educarse. Entonces, la educación inclusiva está para esto, para dar respuesta a grupos marginales. También está para dar respuesta, o debería estar, para dar respuesta a los niños que allá en la década del 90 se denominaban como niños con necesidades educativas especiales. Si lo queremos decir de otra forma, niños y niñas
con una discapacidad visual, auditiva, motriz, etc. En definitiva, la inclusión educativa viene a transformar el sistema educativo, pero nosotros no podemos pretender que esta inclusión aparezca como arte de magia, y no podemos pretender que esta inclusión de alguna forma transforme el sistema educativo si antes no está produciendo transformación en las personas. Entonces, esta inclusión educativa surge también como respuesta que está basada necesariamente en los derechos humanos. Entonces, como decíamos hoy, el Estado, a través de este diseño de políticas públicas, a través de leyes, simplemente lo que hace es normar, dar un marco referencial para que todos podamos actuar de una forma bien clara, sabiendo cuáles son los derechos que nos asisten. Hay detrás de esto, de estas decisiones, por ejemplo, de mejorar las escuelas haciéndolas inclusivas, hay siempre un razonamiento que es moral, hay un razonamiento que es político, donde hay también consideraciones de índole técnicas, digamos. Bueno, vamos a decidir tener escuelas inclusivas, pero ¿esto qué implica desde el punto de vista presupuestario? ¿Esto qué implica desde el punto de vista de la formación y la capacitación de los recursos humanos? ¿Esto qué implica desde el punto de vista administrativo, contable para el Estado? ¿Cuál es la inversión que va a hacer? ¿Cuál es el dinero que va a destinar para que esta educación inclusiva se pueda desarrollar como realmente corresponde? Ahora bien, así como el Estado tiene un rol que le compete en este diseño de las políticas públicas inclusivas, y esto podríamos hablar de experiencia en mi propio país, bueno, por un lado tenemos la normativa, a través de leyes de educación nacional, resoluciones, como dijimos hoy, del Estado, pero después hay un aspecto que es clave en esto, que es el educador. Entonces, en esto de cómo el educador recibe esa ley, recibe esa normativa, puede pasar que esté aceptando o no aceptando, ya no la normativa, ya no la ley. Puede ser que no esté de acuerdo con la inclusión. Aunque esto, siglo XXI, pueda parecernos increíble. Pero bueno, también es cierto que tendríamos que profundizar un poquitito más sin juzgar al docente que no acepta la inclusión, reitero, sin el ánimo de juzgar, sino con la intención de poder escuchar desde dónde está afirmando, desde dónde está creyendo, desde dónde está imaginando que esto no es posible. Entonces, como primer paso hacia la inclusión, es también ser inclusivos cuando alguien no está aceptando la inclusión. Digo, esto que parece un juego de palabras es algo bastante claro. O sea, yo no puedo arrogarme el ser inclusivo cuando hay alguien que está viendo las cosas diferente, lo manifiesta y yo me enojo o insulto o agravio o reacciono de una forma que no es adecuada, que no es responsable. Entonces, esto lo digo porque me ha pasado, yo llevo 33 años en la docencia y he recorrido escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria, en el nivel superior, los profesorados de ciegos, las universidades. He tenido también la oportunidad de estar en Venezuela, en Perú, en Colombia. Y entonces, eh, creo que como conclusión, y esto es muy personal y es muy respetable si alguien opina diferente, cuando se habla de inclusión, y en particular de inclusión educativa, hay diferentes posturas, y yo lo que he notado es que esas posturas de los docentes en particular están saliendo desde algún lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Salen desde su creencia, desde su experiencia de vida, salen desde su dolor, desde sus miedos, desde su incertidumbre. Es decir, la inclusión, y hablando en particular de estudiantes con discapacidad en general y con discapacidad visual en particular, nos está llevando a otras cuestiones, que es, ¿qué me pasa a mí como ser humano cuando me enfrento a un niño que tiene una discapacidad? ¿Qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que aflora? ¿Qué es lo que se empieza a visualizar? Y esto es sumamente interesante, no solamente poder verbalizarlo, sino que haya interlocutores válidos que nos permitan escuchar qué está sucediendo, porque es la única forma de mejorar, de evolucionar sobre estos conceptos, es la mejor forma
de tratar el tema siempre con la intención de mejorarlo, de trascenderlo, y creo que esta es la palabrita clave, poder trascender estas creencias. Ahora bien, cuando hablamos de inclusión, es importante que nosotros pensemos que no toda la responsabilidad del Estado, no toda la responsabilidad es de los docentes, ni toda la responsabilidad es de la familia y, en definitiva, de la sociedad. Digamos, aquí hay primero roles, como decíamos hoy. Un docente no puede fijar políticas de Estado, a no ser que esté ocupando un cargo político. Entonces, dejemos para el Estado este rol de diseñador de políticas públicas inclusivas. En todo caso, seamos contralores de ese Estado para saber si esas políticas realmente se ajustan o no a las necesidades de la sociedad. Pero después nosotros tenemos un rol como educadores, y aquí sí no podemos escapar. Ahora, cuando hablamos de educadores, tenemos, esto varía de acuerdo al país en el que nosotros estemos hablando, pero por un lado tenemos educadores de escuelas comunes, de los niveles inicial, salitas de 4, de 5 años, todo lo que es el nivel primario, el nivel secundario, y así sucesivamente en todos los niveles y estratos del sistema educativo. Pero también tenemos docentes de escuelas especiales. En el caso de Venezuela, tal vez estos docentes que están en el CAIDB, que de alguna forma hacen la apoyatura en las escuelas dentro de sus posibilidades de tiempo, de recursos humanos, como también pasa en el resto de los países de Latinoamérica. Pero digamos que se entrecruzan en esta de la inclusión estas tres patas, valga el término, tres pilares, para hablar tal vez un poquito más técnicamente, que sostienen, que van a sostener la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad a lo largo de toda su trayectoria educativa. Me estoy refiriendo concretamente a, por un lado, la escuela común, por otro lado, la escuela especial, o los docentes que las estén representando, y la familia. Reitero, todo esto con el ánimo, con la intención de que la trayectoria educativa del chico sea acompañada durante todo el proceso. No es posible que llega un niño ciego a la escuela y entonces hay que discutir con todos los docentes, hay que estar a veces, disculpen el término, pero es peleando para ver quién quiere trabajar con ese niño, porque ahí afloran los miedos, las pocas ganas, el desinterés, la indiferencia, el rechazo, la sobreprotección. Yo reitero, no estoy haciendo juicios de valor, simplemente estoy repitiendo algunas cuestiones tan emocionales y sentimentales y de creencias que he visto en muchísimos países, porque esto es inherente entonces a la persona, más que al docente, que es persona en primer lugar. Entonces esto no lo podemos desconocer. Por lo tanto, la inclusión educativa en una institución escolar debe necesariamente involucrar a todo el personal. Cuando yo digo a todo el personal, es a todo el personal. No importa si el niño ingresa en primer grado o segundo grado, y entonces la única que se está haciendo cargo de la educación de ese niño o esa niña es la docente. No, acá se tiene que hacer cargo toda la institución. Si hay escuelas que tienen cocineros, porteros, gente que trabaja cortando el pasto, en fin, todos los que trabajan dentro de una escuela tienen que saber que hay una persona que tiene en este caso una discapacidad visual y tenemos que buscar los espacios para que estas personas estén enteradas de, bueno, qué recaudos hay que tomar, cómo tenemos que tratar a esta persona, que es exactamente una persona igual a las otras. Como digo siempre, un niño o una niña ciega, por sobre todas las cosas, ¿qué es? Es una niña o un niño. Nosotros no nos clasifican, no deberíamos clasificar a las personas por su condición. Entonces nosotros somos por sobre todas las cosas personas, por lo tanto se nos debe tratar de una forma respetuosa, honrosa, y en una institución educativa en forma educada, si se quiere, ¿no? Yo sé que están entendiendo a qué me refiero con eso, con ese término tan amplio. Entonces, involucra a toda la institución, decíamos. Quiere decir que en el momento que el estudiante ingresa a la institución escolar, la escuela debe necesariamente
generar los espacios para conversar acerca de cómo va a ser esa trayectoria, cómo está pensada. ¿Qué pasaría si este docente que hoy decide, ¿sí?, tal vez en acuerdo con la dirección, o tal vez él no lo ha decidido, simplemente tiene un alumno ciego en el salón de clases? Bueno, ¿qué va a pasar al año próximo? ¿Qué va a pasar con el resto de los profesores? ¿Qué va a pasar con el profesor de educación física, con el profesor de artística, con el profesor, en definitiva, de todas las unidades curriculares o todas las materias, digamos, que este alumno o alumna está teniendo? Bien, ¿cómo va a ser el abordaje? ¿Va a haber reuniones semanales, quincenales, mensuales, semestrales para, perdón, para ver los avances? ¿Cómo va a diagramar la escuela? ¿Cómo va a planificar? ¿Cómo va a evaluar y en qué tiempos estos procesos? Y entonces aquí me meto en otro tema, siempre relacionado con lo mismo, pero a ver, la inclusión no es algo que se le pueda meter a las personas en la cabeza a la fuerza y a través de la ley. Reitero, la ley es clave y es fundamental, porque nosotros sin leyes no tenemos el límite, el marco sobre el cual movernos. Pero una vez que tenemos esa ley, que de alguna forma va a asegurar, en este caso, a las personas con discapacidad, discapacidad visual en particular, les va a asegurar la educación, porque los va a considerar sujetos de derecho. Ahora bien, este niño, esta niña va a ingresar en la escuela. Y entonces la escuela tiene que empezar a prepararse a través de un proceso que puede llevar un determinado tiempo, pero un proceso que tiene que ser planificado. Acá no se puede improvisar todos los años quién va a ser el maestro, cómo va a trabajar. No puede ser que todo vaya haciéndose sobre la marcha. ¿Y saben por qué? Porque esto nosotros, se supone, yo quiero creer, que no lo hacemos con ningún alumno. Es decir, que haya un niño con ceguera dentro de mi escuela, es un niño. Por lo tanto, yo voy a planificar, voy a buscar estrategias, recursos metodológicos para todos los niños. Ahora, que este niño o niña con una discapacidad visual, con una ceguera, con una baja visión, necesite de algunos recursos en particular, de algunas estrategias diferentes, ese es otro punto. Pero este niño es un sujeto de derecho, por lo tanto, tiene el derecho a educarse como el resto de sus compañeros. Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema, todo esto que está relacionado con las estrategias, la metodología, fundamentalmente con el abordaje del niño ciego o con baja visión. Entonces, tengamos en cuenta que esto se trata de un proceso, que tiene que tener un comienzo, y ese comienzo va a marcar la trayectoria educativa de ese alumno con la toma de conciencia de todo el personal de la escuela, como dijimos hoy, que tiene que buscar los tiempos para tratar estas temáticas y no estar improvisando. Esto requiere que haya un lenguaje común. Acá no puede ser que nosotros tengamos una escuela con 50 docentes y cada uno que es libre, por supuesto, totalmente libre y es valedero, que piense lo que tenga ganas de pensar. Pero si yo tengo una normativa que me está marcando que ese sujeto es un sujeto de derecho y que hay que darle educación, esto no puede estar en tela de juicio. Les guste o no les guste. Esto se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir porque estamos frente a un ser humano que la ley lo ampara y la ley dice que tiene que educarse. Entonces, si usted no está de acuerdo con esto, ustedes disculpen la rudeza con la que yo tal vez pueda vertir determinados conceptos, pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Usted, señor, usted, señora, usted es un educador. Usted eligió esta profesión para algo. Y ese algo tiene que ver con formar a otros seres humanos. Entonces, usted no es quien para privarlo de la educación. Ahora, que usted me diga a mí que usted no sabe cómo hacerlo, ese es otro tema. Entonces, buscaremos las alternativas, buscaremos los medios. Esta capacitación es una forma de acercarnos a esto que nos está faltando. Lo que usted no puede, como un niño caprichoso, estar diciendo, mire, yo no lo voy a atender porque a mí no se me da la gana. Si usted quiere hablar en esos términos, entonces mi sugerencia como educador, de educador a, vamos a llamar educador por ser respetuoso, es
mire señor, mire señora, dedíquese a otra cosa porque usted no está entendiendo nada de qué se trata la docencia. Disculpen, reitero, no estoy haciendo ninguna acusación, hablo con esta pasión, que es la misma con la que hablo hace 30 y largos años, recorriendo todas las escuelas de mi país. Entonces, yo por supuesto que como educador, como profesor de ciegos, como maestro de escuela primaria que soy, como profesor de secundario que también lo soy, ¿cómo no voy a entender a mis colegas? Por eso digo, yo acá no estoy abriendo juicios de valor, yo los entiendo porque soy inclusivo. Pero también es cierto que cuando un docente está manifestando que no está capacitado, lo que tiene que hacer es capacitarse. Y el Estado debe darle los recursos y debe facilitarle la capacitación. Ahí está el rol del Estado. Ahora, si tenemos un Estado ausente, ¿qué puede hacer el educador? Bueno, si el educador vuelve a la esencia respecto a por qué eligió esta profesión, no es que no necesite del Estado. Pero saben, mire, aquí en Argentina, a mí el Estado a veces me ha dado, a veces no me ha dado absolutamente nada, además me ha quitado. Entonces, miren, yo amo lo que hago y por lo tanto, como amo lo que hago y tengo claridad respecto a cuál es mi función como maestro, como profesor de ciegos, cuál es mi rol como educador, simplemente lo ejerzo. Simplemente lo ejerzo. Hago lo que vine a hacer. Entonces, vamos a tener necesariamente un proceso dentro de las instituciones educativas. Pero por favor, pónganle fecha de vencimiento. Esto no puede. Ya vamos a tratar después temáticas muy concretas respecto a cómo trabajamos con una persona ciega o con una persona con baja visión. Pero previo a eso, nosotros tenemos que tener estas discusiones dentro de la escuela. Porque si no, cada uno va a hablar de lo que le parece y de lo que le pega las ganas. Y una institución educativa deja de ser seria cuando esto es así. La inclusión nos muestra que es un proceso, nos muestra que tienen necesariamente que identificar dónde están las barreras para que el sujeto se eduque y las tienen que eliminar. Si ustedes, ya no como educadores, si ustedes como ciudadanos son conscientes de que su alumno ciego o con cualquier otra discapacidad se está, disculpen el término, mal educando, no está recibiendo una educación de calidad, no está recibiendo lo que el Estado le debe asegurar desde la ley, que es ser un sujeto de derecho, y yo me quedo de brazos cruzados, soy tan irresponsable y tengo tanta, por lo tanto, responsabilidad que el Estado y que la sociedad. Todos empezamos a ser responsables por omisión, por impericia, por negligencia de lo que está pasando. Y yo voy a colaborar con la marginalidad del sujeto. Y socialmente, si ustedes no lo quieren ver desde el punto de vista educativo, véanlo desde el punto de vista económico. Lo que le implica al Estado Nacional, a través de lo que recauda en concepto de impuestos, lo que le produce al Estado como gasto, entre comillas, la palabra gasto, tener una persona con discapacidad dentro de la sociedad. Una persona que hay que rehabilitarla, una persona que no va a poder trabajar, es decir, no va a estar incluida dentro de la sociedad con todo lo que eso significa. Entonces esto hasta termina siendo un problema económico para el Estado. Entonces, necesariamente yo educador, yo institución escolar, debo detectar cuáles son los problemas, cuáles son, vamos a hablar más correctamente, cuáles son las barreras hacia la inclusión, las tengo que visibilizar, las tengo que poner sobre la mesa y tengo que intentar eliminarlas. Tengo que intentar. A veces suele pasar que, bueno, no podemos, estamos limitados, pero hay que hacer algo. Y como dije hoy, no quedarnos con los brazos cruzados. La inclusión debe poner necesariamente el énfasis en los grupos humanos, y en los grupos humanos que yo estoy viendo que están en riesgo. Yo no puedo irresponsablemente decir, miren, sí, hay un estudiante con discapacidad. Ah, muy bien, ¿y qué hizo en estos años? Lleva 4 años en la escuela, lleva 6 años, o lleva 2 meses, eso poco importa. Sí, lógicamente, a medida que van pasando los años, yo, institución escolar, tengo que dar cuenta, yo, institución escolar,
tengo que dar cuenta acerca de lo que ese sujeto aprendió. El sujeto no puede pasar alegremente, que no sería ni alegremente, tristemente por mi escuela y nadie sabe qué aprendió. Creo que todas estas palabras que he tratado de decir con mucha pasión, reitero, es la única forma que sé de hablar, que tengo para hablar, porque yo amo lo que hago. A los 17 años decidí ser profesor de ciegos y hoy sigo con la misma convicción. Entonces, a veces también para nosotros que recorremos escuelas, eh, necesitamos como mucho equilibrio emocional, mucha armonía, porque uno se va enfrentando con gente que yo no quiero calificar, porque no es la intención acá, pero gente que vamos a decir está negada a determinadas cuestiones y la verdad que no tiene muchos fundamentos. El fundamento está en su propia limitación como persona, que no le interesa capacitarse, que no le interesa formarse, que no le interesa en definitiva a las otras personas. Yo estoy seguro que al público al que le estoy hablando no tiene nada de todo esto. Yo estoy seguro de eso. Pero de todas formas es importante que esto ustedes lo sepan, porque como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Entonces nos vamos a encontrar en nuestra trayectoria profesional con toda clase de seres humanos, a los cuales tenemos que incluir, tenemos que abrazar con amor, tenemos que comprenderlos, pero también tenemos que comprender a estos niños y niñas que llegan a la escuela con toda una ilusión, y no solamente ellos, sino sus familias, y entonces yo pongo aquí en juego esta decisión de vida maravillosa que he tomado de ser un educador. Y esto nos lleva, y voy cerrando la idea, esto nos lleva a una cuestión más profunda, que es una cuestión de vida, que es preguntarme realmente, ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy en este mundo? Si ustedes creen que es una pregunta muy amplia, nunca se la han hecho, o sí la tienen resuelta, bienvenido sea. Pero en esto de lo que vine a hacer a este mundo, también tiene que ver qué vine a hacer a esta escuela, qué vine a hacer como docente, qué vine a hacer por los otros seres humanos. O yo soy el ombligo del mundo, y lo único que me importa es mi vida, y los demás, disculpen el término, que revienten. Es un término muy argentino ese, ¿no? Acá sálvese quien pueda. No, miren, señores y señoras, acá la salvación, entre comillas, de una sociedad inclusiva es responsabilidad de todos. Mal que nos pese, es responsabilidad de todos. Fundamentalmente de aquellos que tenemos un rol social como somos los educadores, donde tenemos un rol de mostrar que sí se puede. Un educador que ve todo negativo, un educador que está diciendo que esto es imposible, que aquello no se puede, ¿cómo va a educar de esa forma? ¿Qué vidas va a transformar? ¿Qué sociedad va a transformar? Entonces, como digo, esto nos está llevando a otro tema que es ¿qué es ser docentes? Pero bueno, yo lo quiero dejar como reflexión, porque si esto no lo podemos reflexionar, yo en el próximo video voy a dar 50 ideas respecto de qué hacer con un niño ciego en el aula, pero si usted no tiene gana, no va a escuchar ninguna de las 50 sugerencias. Si usted cree que ese niño ciego no sirve para nada, y ustedes disculpen este término, pero yo lo he escuchado muchísimas veces y en varios países. Si usted cree que este niño nunca va a ser feliz, si usted cree que este niño no se va a casar, si usted cree que este niño tiene pocas posibilidades de jugar, de educarse, si usted está creyendo así y no está viendo las posibilidades de ese ser humano, entonces no va a haber capacitación, no va a haber recursos metodológicos, no va a haber estrategias, no va a haber nada que usted lo convenza. Pero bueno, usted también tendrá que hacerse responsable de su vida y tendrá que hacerse responsable de las consecuencias de no actuar con sentido comunitario. Pero ya es otro tema que a mí ya no me compete, es la vida de cada ser humano. Entonces, bueno, agradecerles profundamente que hayan escuchado, seguramente con mucha atención. Yo, como les vengo diciendo a lo largo de todas las presentaciones, estoy dispuesto a responder preguntas, a escuchar y compartir diferentes puntos de vista, porque esto es muy saludable y nos hace crecer. Así que en el próximo video vamos a estar hablando ya directamente sobre el tipo de estrategias y cómo hacer un abordaje desde la institución escolar y fundamentalmente desde el salón de clases.